En un mundo lleno de caos, incertidumbre y desafíos diarios, hay un lugar donde siempre podemos encontrar guía, fortaleza y sabiduría: la palabra de Dios. Los versículos de la Biblia no son simples palabras escritas en un libro antiguo, son fuentes inagotables de luz para el alma y un manual divino para la vida. Estos textos, inspirados por el Creador, nos enseñan a caminar con rectitud, a enfrentar la adversidad con valor y a mantener la paz en medio de la tormenta. Así como una roca permanece inmóvil ante la fuerza del mar, nosotros también podemos aprender a ser inquebrantables ante las dificultades, sabiendo que en la verdad de Dios encontramos el equilibrio y la serenidad que nos permiten resistir. La sabiduría bíblica nos invita a mirar más allá de lo material, a enfocarnos en lo eterno y a vivir con propósito y humildad. Cada versículo es una invitación a cultivar el carácter, a actuar con justicia y a entender que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo respondemos. Acompáñame en este viaje a través de los versículos más profundos de la Biblia, donde la sabiduría eterna se convierte en nuestro refugio y guía. Descubramos juntos cómo aplicar estos principios a nuestra vida diaria, para vivir con paz, fortaleza y una fe inquebrantable, pase lo que pase. Este versículo de Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es un hermoso y profundo recordatorio sobre el equilibrio entre disfrutar la vida y ser consciente de la responsabilidad que viene con cada acción. Primero, el versículo nos invita a la alegría. Se dirige específicamente a los jóvenes, animándolos a disfrutar su juventud, a vivir con entusiasmo y a aprovechar la energía y la vitalidad de esa etapa. La juventud es un tiempo lleno de posibilidades, de sueños y de deseos, y este pasaje reconoce la importancia de disfrutarlo. Es un llamado a vivir plenamente, a dejar que el corazón se llene de gozo y que los ojos se deleiten en lo que ven, a seguir los deseos y anhelos que surgen en esta etapa. Sin embargo, el versículo no se queda solo en la invitación al placer. Añade una advertencia crucial: sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí es donde entra el equilibrio. Aunque se nos invita a disfrutar de la vida, se nos recuerda que nuestras acciones no están libres de consecuencias. El juicio de Dios no es necesariamente una amenaza, sino un recordatorio de que toda acción tiene un impacto, tanto en nuestra vida como en el mundo que nos rodea. No se trata de restringir el disfrute, sino de vivir con conciencia y responsabilidad. Este versículo habla de la libertad de vivir según los deseos del corazón y los impulsos de los ojos, pero también nos llama a ser sabios en esa libertad. La juventud puede estar llena de impulsos y deseos inmediatos, pero es fundamental recordar que nuestras decisiones tienen un peso moral. Dios nos ha dado la libertad de elegir nuestros caminos, pero esa libertad no está exenta de responsabilidad. En cada acto de gozo, en cada camino que sigamos, estamos moldeando nuestro carácter y nuestro destino. Esta enseñanza resalta la importancia de encontrar el equilibrio entre disfrutar de las bendiciones de la vida y vivir con integridad. Disfrutar de la juventud no es pecaminoso, al contrario, es una bendición. Sin embargo, debemos vivir con la conciencia de que nuestras acciones están siendo observadas por Dios, quien nos llama a la reflexión y al buen juicio. No se nos pide que renunciemos al placer, sino que lo experimentemos de manera que esté alineado con la justicia y la bondad. El mensaje central aquí es que la vida debe ser vivida con gozo, pero también con un sentido de propósito y responsabilidad. La juventud es una etapa llena de promesas y oportunidades, pero debemos recordar que todo lo que hacemos tiene un eco y que eventualmente seremos responsables de nuestras decisiones ante Dios. No es una restricción de la libertad, sino una invitación a vivir con sabiduría,
de modo que podamos disfrutar la vida plenamente sin olvidar los valores que nos guían. En resumen, este versículo de Eclesiastés nos invita a celebrar la juventud, a vivir con alegría y a seguir los deseos del corazón, pero con la conciencia de que cada acción tiene un peso moral. Nos llama a encontrar el equilibrio entre el disfrute de la vida y la responsabilidad ante Dios, recordándonos que la verdadera plenitud se encuentra en vivir con libertad, pero también con sabiduría y propósito. Este versículo de Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Nos ofrece una poderosa reflexión sobre la prudencia, la humildad y la reverencia que debemos mantener tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, especialmente ante la presencia de Dios. Primero, se nos invita a no apresurarnos a hablar, lo que implica que nuestras palabras deben ser cuidadosamente consideradas antes de ser expresadas. En una época donde la inmediatez de la comunicación y la expresión impulsiva pueden ser comunes, este pasaje nos recuerda la importancia de la moderación en el hablar. La sabiduría aquí radica en evitar la impulsividad, comprendiendo que nuestras palabras tienen peso y poder y que debemos ser conscientes de cómo las utilizamos. El versículo también señala una profunda verdad sobre la relación entre Dios y el hombre. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Esto resalta la diferencia fundamental entre la grandeza y soberanía de Dios y la pequeñez del ser humano. No se trata de una humillación, sino de una invitación a reconocer nuestra limitación ante la majestad de lo divino. Este reconocimiento nos lleva a la humildad, una virtud que nos enseña a no hablar con ligereza, especialmente cuando nos dirigimos a Dios o cuando reflexionamos sobre temas profundos y sagrados. La recomendación de «sean pocas tus palabras» no es solo un consejo para hablar menos, sino una invitación a ser más conscientes y reflexivos. En lugar de hablar por hablar, se nos llama a valorar el silencio, a meditar antes de pronunciar palabra y a buscar la sabiduría en la calma y la introspección. A veces, en el silencio encontramos respuestas más profundas que en un torrente de palabras. Este versículo también tiene un componente espiritual importante. Cuando nos apresuramos a hablar, especialmente ante Dios, corremos el riesgo de hacer promesas o declaraciones impulsivas que no estamos preparados para cumplir. Es por esto que la reflexión y la moderación son claves. Debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, conscientes de que nuestras palabras deben reflejar sinceridad y respeto, y no simplemente un deseo de impresionar o llenar el vacío con expresiones vacías. La sabiduría de este pasaje puede aplicarse también a nuestra vida diaria. A menudo, el ruido constante, tanto externo como interno, nos lleva a hablar sin pensar, a juzgar sin entender o a prometer sin reflexionar. Sin embargo, aprender a medir nuestras palabras, a hablar solo cuando es necesario y a valorar el poder del silencio, nos ayuda a vivir con más paz y claridad. En resumen, este versículo de Eclesiastés nos enseña a ser cautelosos y reflexivos con nuestras palabras, reconociendo nuestra posición ante Dios y la importancia de la humildad. Nos recuerda que, en un mundo que a veces valora la rapidez y la inmediatez, la verdadera sabiduría se encuentra en la calma, en el silencio que precede a las palabras y en el respeto profundo hacia lo sagrado. Este versículo de Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos muestra una clara diferencia entre aquellos que buscan vivir en armonía con los designios divinos y aquellos que viven alejados de ellos. Primero, observamos que la verdadera recompensa no está en la acumulación material, sino en los dones espirituales que Dios otorga a aquellos que lo complacen. Estos dones, como la sabiduría, el conocimiento y el gozo, son mucho más valiosos que cualquier riqueza física. La sabiduría aquí se presenta como la capacidad de ver más allá de las apariencias.
de entender las profundas verdades de la vida y de aceptar el orden del mundo sin desesperación. La ciencia, en este contexto, no solo se refiere al conocimiento técnico o intelectual, sino a una comprensión profunda del propósito de las cosas, de la realidad en su totalidad, lo que permite al hombre vivir con mayor claridad y sentido. Y el gozo, que es quizá el don más preciado, representa esa paz interior que solo puede venir de vivir de acuerdo con la voluntad divina, lejos de la ansiedad que produce el constante esfuerzo por acumular bienes o alcanzar metas materiales. En contraste, el versículo nos muestra que al pecador, es decir, a aquel que se aparta de esta sabiduría divina, le espera una vida de trabajo sin propósito, donde el esfuerzo por acumular y amontonar termina siendo en vano. Esta es una imagen poderosa de la futilidad de una vida dedicada exclusivamente a lo material. Quienes viven de esa manera, aunque trabajen arduamente, no encontrarán satisfacción, pues sus esfuerzos serán entregados a aquellos que realmente siguen el camino de Dios. Aquí se presenta un concepto crucial. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la actitud con la que vivimos. Aquel que agrada a Dios puede tener poco materialmente, pero es rico en sabiduría y gozo, mientras que quien se afana por acumular sin tener en cuenta lo espiritual, acaba enfrentándose a la vanidad y aflicción de espíritu. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros esfuerzos y sobre dónde depositamos nuestras esperanzas. A través de este versículo, se nos recuerda que la vida puede convertirse en una búsqueda constante y sin sentido de cosas efímeras si no vivimos con propósito. La verdadera plenitud radica en vivir conforme a valores elevados, aquellos que agradan a Dios, que nos brindan paz y serenidad en medio de la incertidumbre. La riqueza de la sabiduría y el gozo son, en última instancia, lo que da sentido a nuestra existencia, más allá de las posesiones que podamos acumular. Así, este pasaje nos habla de la importancia de alinear nuestras acciones y pensamientos con principios más altos, de modo que no nos veamos atrapados en la vanidad de trabajar sin un fin verdadero. La recompensa divina, entonces, no es necesariamente material, sino un estado de vida en el que se habita la sabiduría y el gozo, un tesoro que el tiempo ni las circunstancias pueden destruir. Este versículo de Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Contiene una enseñanza profunda sobre la vida, el valor de la existencia y la importancia de aprovechar cada momento que se nos ha dado. El mensaje central de este pasaje es que mientras hay vida, hay esperanza. Incluso en las situaciones más difíciles o inciertas, el simple hecho de estar vivo abre la posibilidad de cambio, crecimiento y redención. La vida, por imperfecta que sea, siempre contiene potencial, y mientras existamos, tenemos la oportunidad de corregir, aprender y transformar nuestras circunstancias. Este mensaje subraya la importancia de la perseverancia y de no perder la fe, incluso cuando el panorama parezca desalentador. La comparación entre el perro vivo y el león muerto nos invita a reflexionar sobre el contraste entre la aparente fuerza o poder del pasado y el valor presente de la vida. El león, símbolo de majestad, poder y grandeza, en su estado muerto, ya no tiene fuerza ni valor. Por otro lado, el perro, una criatura que en la antigüedad era vista como inferior o menospreciada, sigue teniendo más posibilidades si está vivo que un león ya sin vida. Este contraste nos enseña que no importa cuán grandioso o poderoso haya sido alguien en el pasado, si ya no está en este mundo, no tiene la misma relevancia que quien aún vive y tiene la oportunidad de seguir adelante. Esta imagen también nos recuerda que la vida misma, por modesta o complicada que sea, es un regalo que debemos valorar. Incluso si no somos los más poderosos o exitosos, si seguimos vivos, tenemos la capacidad de actuar, de cambiar, de tomar decisiones y de encontrar nuevos caminos. Esto es un llamado a no rendirse, a no sentirnos inferiores,
solo porque nuestras circunstancias no son perfectas. Mientras tengamos aliento, hay espacio para la esperanza, para seguir luchando y buscando lo mejor en nuestra existencia. Además, este versículo nos insta a apreciar el presente. Muchas veces podemos caer en la trampa de idealizar el pasado o de lamentar lo que ya no tenemos. Pero aquí se nos recuerda que lo más importante es lo que tenemos ahora, la vida. No importa cuán grande haya sido el pasado si ya no está disponible. Lo que realmente importa es el presente, el momento en que aún podemos actuar, corregir y vivir con propósito. En un sentido más amplio, este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el poder de la humildad. A menudo, podemos vernos tentados a medir el valor de la vida según los logros, el poder o la riqueza, pero este versículo nos muestra que la vida misma, con todas sus imperfecciones, es invaluable. Incluso si no somos leones en términos de éxito o estatus, mientras estemos vivos, somos más valiosos que cualquier logro pasado que haya perecido. En resumen, Eclesiastés 9:4 nos enseña que la vida es siempre una oportunidad para la esperanza, sin importar cuán modesta o desafiante sea nuestra situación. Nos anima a valorar nuestra existencia, a no rendirnos y a entender que mientras tengamos la capacidad de vivir, tenemos el potencial para seguir adelante. La verdadera fuerza no está en lo que hemos sido o en lo que hemos tenido, sino en lo que somos ahora, mientras respiramos y tenemos la capacidad de actuar. Este versículo de Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, es una afirmación poderosa sobre el valor de la sabiduría frente al poder o la riqueza. Nos invita a reflexionar sobre dos grandes cualidades, la humildad para aprender y la apertura para aceptar consejos, que resultan más valiosas que cualquier título o posición de poder. Primero, se destaca la figura del muchacho pobre y sabio. La pobreza aquí no es un impedimento para alcanzar la verdadera riqueza, la sabiduría. Este joven es un símbolo de alguien que, aunque carezca de bienes materiales, posee algo mucho más preciado, la capacidad de aprender, escuchar y actuar con prudencia. Su juventud no es una debilidad, sino una fortaleza porque simboliza apertura y crecimiento. A pesar de su falta de recursos, su vida está enriquecida por la sabiduría, lo que le permite navegar las complejidades de la vida con claridad y propósito. Por otro lado, el versículo menciona al rey viejo y necio, alguien que, a pesar de su edad y poder, ha perdido la capacidad de escuchar y aprender. Su posición de autoridad, que debería haberlo convertido en una figura de gran entendimiento y madurez, se ha deteriorado debido a su rechazo al consejo. Aquí, la necedad se presenta como la verdadera pobreza, porque cierra la mente y el corazón. Este rey puede tener riquezas y poder, pero su falta de humildad para aceptar la sabiduría de los demás lo empobrece espiritualmente. No admitir consejos es una señal de arrogancia y estancamiento, lo que lo deja atrapado en sus propios errores. El contraste entre el joven sabio y el rey necio es una lección sobre la verdadera grandeza. El poder o el estatus no garantizan sabiduría, y el hecho de ocupar una posición elevada no significa que se tenga siempre la razón. La sabiduría no está determinada por la riqueza o el cargo, sino por la disposición a escuchar, aprender y evolucionar. En la vida, aquellos que permanecen abiertos al consejo, sin importar su situación, son los que realmente crecen y prosperan. Además, este versículo nos enseña que el orgullo y la autosuficiencia pueden ser nuestros peores enemigos. No importa cuán alto lleguemos en términos de éxito material o autoridad, si perdemos la capacidad de aprender de los demás, nos debilitamos. En contraste, la humildad de un joven pobre que acepta la enseñanza lo convierte en alguien mucho más fuerte, porque entiende que el crecimiento personal y espiritual proviene de estar dispuesto a escuchar y cambiar. En resumen, este pasaje de Eclesiastés nos recuerda que la sabiduría, acompañada de humildad, es una virtud inmensamente superior a cualquier título o riqueza.
La apertura a los consejos, el deseo de aprender y la disposición para admitir que no lo sabemos todo son las verdaderas claves para una vida de significado y plenitud. Por lo tanto, es mejor ser como el joven pobre y sabio que vivir atrapado en la necedad del poder sin sabiduría. Este versículo de Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Resalta un principio fundamental en nuestra relación con lo divino: la importancia de la integridad, el compromiso y la responsabilidad al honrar nuestras palabras. Prometer algo a Dios es un acto de suma seriedad. Aquí, el versículo nos recuerda que hacer una promesa no es algo que deba tomarse a la ligera, especialmente cuando se trata de nuestras promesas ante Dios. Es fácil hacer promesas en momentos de desesperación, de alegría, o cuando sentimos la necesidad de comprometer nuestras vidas en alguna causa superior. Sin embargo, este pasaje nos advierte que el verdadero valor de una promesa no está en su formulación, sino en su cumplimiento. Cuando el texto dice que Dios no se complace en los insensatos, se refiere a aquellos que prometen sin pensar en las consecuencias, que hacen votos o compromisos sin la intención o la capacidad de cumplirlos. Estos insensatos, según el pasaje, se ven atrapados en sus propias palabras, sin reflexionar sobre la seriedad de lo que están prometiendo. La insensatez aquí no radica en la promesa en sí, sino en la falta de integridad al no cumplir lo que se ha dicho. Cumplir lo que prometemos refleja nuestra sinceridad, nuestro respeto y nuestro compromiso con Dios. Las promesas vacías o incumplidas no solo son un acto de deshonra hacia lo divino, sino también hacia nosotros mismos. A través de este versículo, se nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en hacer grandes declaraciones o votos impulsivos, sino en asegurarnos de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras. En lugar de prometer por emoción o impulso, debemos ser conscientes de lo que implica, y una vez hecho el compromiso, debemos cumplirlo con dedicación. Este principio también tiene una profunda aplicación en nuestras vidas cotidianas. Cuando prometemos algo a otra persona o a nosotros mismos, es un reflejo de nuestra integridad personal. La palabra dada es un testimonio de nuestra capacidad de ser responsables y de honrar los compromisos que asumimos. Si no cumplimos lo que prometemos, nos convertimos en insensatos, personas que no son confiables, que no tienen el autocontrol necesario para vivir de acuerdo con sus valores. El acto de cumplir una promesa también tiene un valor espiritual profundo. Nos enseña a ser personas de acción, no solo de palabras. Es fácil decir lo que vamos a hacer, pero el verdadero desafío está en llevarlo a cabo. Y cuando honramos nuestras promesas, mostramos a Dios y a los demás que somos capaces de vivir con coherencia y fidelidad. En resumen, este versículo de Eclesiastés nos llama a reflexionar sobre el peso de nuestras palabras, especialmente cuando hacemos promesas a Dios. Nos recuerda que la sabiduría reside en la integridad, en ser personas que cumplen lo que dicen y que entienden la seriedad de los compromisos que asumen. No se trata solo de prometer, sino de actuar con responsabilidad y fidelidad, porque al hacerlo, nos acercamos más a la verdadera sabiduría y al propósito divino en nuestras vidas. Este versículo de Eclesiastés 10:7, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, nos ofrece una reflexión profunda sobre las injusticias y paradojas que a menudo encontramos en la vida. A través de esta imagen vívida, se expresa una realidad donde el orden natural de las cosas parece invertido, y aquellos que deberían ocupar posiciones de poder y autoridad son desplazados, mientras que otros, que no parecen estar destinados para ello, asumen esos lugares de honor. La figura de los siervos a caballo simboliza una inversión de roles donde aquellos que, en un contexto social de la época, habrían sido vistos como personas de bajo estatus, están ahora en posiciones de prestigio y autoridad. El caballo, en las antiguas culturas, era un símbolo de poder, riqueza y dominio, algo que se asociaba con la nobleza o la realeza.
Ver a un siervo montado en un caballo es una representación de cómo el poder puede recaer en manos inesperadas o en personas que, en términos convencionales, no estarían preparadas para manejarlo. Por otro lado, los príncipes que andaban como siervos sobre la tierra representan a aquellos que, por su posición, herencia o habilidades, deberían estar en posiciones de liderazgo, pero que por alguna razón han sido despojados de su estatus y se encuentran en condiciones de servidumbre. Esta imagen refleja la injusticia y el desorden que a menudo observamos en el mundo, donde las personas con habilidades, sabiduría o liderazgo se ven desplazadas, mientras que otros, menos preparados o dignos, toman el control. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre el desorden y las ironías de la vida. A veces, las cosas no funcionan de acuerdo con lo que esperaríamos o consideramos justo. Aquellos que deberían liderar o estar en posiciones de influencia pueden encontrarse marginados, mientras que aquellos que no tienen las cualidades necesarias para guiar están en el poder. Esta realidad puede generar frustración, pero también nos invita a una profunda reflexión sobre el carácter temporal y voluble de las estructuras de poder humano. Además, este versículo también nos recuerda que las apariencias o los roles sociales no siempre reflejan el verdadero valor de una persona. Alguien puede ocupar un lugar alto sin merecerlo, y otra persona puede estar en una posición baja, pero con una nobleza o dignidad que supera su circunstancia externa. Esto pone de relieve la importancia de no juzgar a los demás solo por su estatus o posición visible, sino por su carácter, sus acciones y su integridad. El versículo también puede interpretarse como una advertencia sobre el peligro de la arrogancia y el poder mal manejado. A menudo, cuando las personas que no están preparadas para el liderazgo alcanzan posiciones de autoridad, el resultado es un caos o una injusticia. En cambio, aquellos que han sido despojados de su lugar legítimo pueden ser los verdaderos líderes en espíritu, aquellos que, aunque no tienen el poder visible, poseen la sabiduría y el carácter que los hacen dignos de respeto. En resumen, este pasaje de Eclesiastés nos invita a reflexionar sobre las paradojas y desequilibrios que vemos en el mundo, donde el poder y la autoridad no siempre se distribuyen de manera justa o correcta. Nos recuerda que el estatus y la posición no siempre reflejan el verdadero valor de una persona, y que en la vida, muchas veces, las cosas no son como deberían ser. Nos insta a ser conscientes de estas injusticias y a valorar a las personas no por su posición externa, sino por su verdadera dignidad y mérito.